La Misión Nacional Colombiana y la Iglesia Betania de la Reforma Labranza de Dios presentan su programa Estudiemos la Biblia, con la dirección de Leonel y Bélgica Ortiz. Este es un programa para profundizar en las verdades de Dios. Estudiemos la Biblia, con un enfoque de la Iglesia Reformada en Colombia. Este es su programa Estudiemos la Biblia. Invita la Misión Nacional Colombiana y la Iglesia Betania de la Reforma Labranza de Dios. Amados hermanos y amigos, reciban un saludo muy especial, lleno del amor, la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo. Es un verdadero gozo saber que estamos unidos, aunque sea a la distancia, por este vínculo precioso que es la palabra de Dios. Doy gracias al Señor por cada uno de ustedes, porque como dice la Escritura, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Romanos 12:5. Esta comunión es una obra del Espíritu Santo que nos une en la verdad, en el amor y en el crecimiento conjunto. Les saludamos con profundo afecto y elevamos oración constante por sus vidas, sus familias y su perseverancia en la fe. Hoy continuamos nuestro estudio en el capítulo 5 del libro de los Hechos de los Apóstoles, un pasaje que nos conforta, nos confronta, nos purifica y nos recuerda que la Iglesia del Señor es llamada a vivir en santidad, en temor reverente y en una comunión sincera. Amados, este espacio no es solo un podcast, es un medio de gracia, un punto de encuentro donde aprendemos juntos, donde el que enseña también es enseñado y donde todos somos edificados en Cristo. Por eso, les animamos a permanecer firmes, a compartir este contenido con otros y a invitar a más personas a unirse en este caminar. Si este estudio ha sido de bendición para su vida, compártalo. Puede ser el instrumento que Dios use para traer luz, consuelo y salvación a otros. Bienvenidos entonces a este tiempo en la palabra. Que el Señor nos conceda entendimiento, humildad y un corazón dispuesto a obedecer. Amados hermanos, como ya es nuestra buena y necesaria costumbre, antes de abrir la palabra del Señor, dispongamos este tiempo delante de Él, reconociendo nuestra absoluta dependencia. Acerquémonos con confianza al trono de la gracia. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, Dios santo, eterno y todopoderoso, santificado sea tu nombre y santifícalo también por medio de nosotros y en nosotros. Limpia nuestro corazón, renueva nuestra mente y enséñanos a vivir conforme a tu perfecta voluntad. Señor, te damos gracias por tu cuidado fiel y tu providencia sobre nuestras vidas, tu iglesia y nuestra nación. Reconocemos que tú gobiernas sobre todo con perfecta sabiduría. Hoy ponemos delante de ti nuestra querida Colombia. Ten misericordia, Señor, de todos nosotros. Guía a quienes ejercen autoridad y concédeles sabiduría y justicia. Pero sobre todo, te rogamos que tu evangelio avance con poder, que muchos escuchen tu palabra, se arrepientan, crean en Cristo y sean transformados por tu gracia, porque solo tu evangelio trae verdadera vida y paz.
Y ahora, Señor, al abrir tu palabra, confesamos cuánto te necesitamos. Dependemos de tu Espíritu Santo. Ilumina, por tanto, nuestro entendimiento, inclina nuestro corazón a la verdad y quita toda distracción y dureza espiritual. Asiste, oh Señor, tanto a quien expone tu palabra, tu servidor, como a quienes escuchan. Danos un mismo sentir, una misma disposición humilde y enseñable. Que tu palabra viva y eficaz halle buena tierra en nosotros y produzca fruto abundante para tu gloria. Haz que al contemplar tu verdad veamos con mayor claridad la gloria de Cristo. Le amemos más y con mucha más profundidad y le sigamos con toda fidelidad. Recibe nuestra adoración. Dirige este tiempo y glorifica el nombre de tu Hijo en medio de nosotros, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Queremos expresarles también lo que significan para nosotros sus oraciones, sus mensajes y cada palabra de ánimo que nos comparten. Todo ello ha sido y sigue siendo un precioso medio de gracia que Dios usa para sostenernos, fortalecernos y animarnos a seguir adelante en esta labor. Sus mensajes, sus inquietudes, sus testimonios e incluso sus luchas son muy valiosas para nosotros. Nos permiten acompañarnos en oración, conocernos mejor y crecer juntos como una verdadera familia. Si desean comunicarse con nosotros, hacer alguna consulta, compartir una petición de oración o simplemente enviarnos un saludo, pueden hacerlo con toda confianza a través del WhatsApp 311-480-9545 o 311-848-4052. Ahora, sin más, vamos a nuestro estudio de la palabra de Dios. Espacio para leer. Hechos capítulo 5, versículos 12 al 16. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Después de escuchar esta lectura, solo viene a nuestra mente una frase de resumen: el poder que acompañaba a la prédica del Evangelio. Amados seguidores, hermanos en la fe, escuchas, estudiosos de la Biblia, con mucho cuidado pastoral y procurando ser muy fiel al texto bíblico y reconociendo la riqueza del comentario de la Biblia de Matthew Henry, acerquémonos a este pasaje de Hechos 5 con un corazón humilde, dispuesto a aprender lo que el Señor quiere enseñarnos hoy. Escuche con mucha atención esto. El poder que acompaña a la predicación del Evangelio es el resumen
o la enseñanza clara de Hechos 5, 12 al 16. El poder que acompaña a la predicación del Evangelio. No olvidemos que la gran comisión fue dada en base a la omnipotencia de Cristo. Y no olvidemos que la gran comisión fue entregada a los discípulos poco antes de la ascensión, basada en el poder del Espíritu Santo. El texto que acabamos de escuchar nos muestra una iglesia viva, poderosa, pero también purificada. Después del juicio sobre Ananías y Zafira, Dios mismo separa lo falso de lo verdadero, y esto, lejos de debilitar a la iglesia, la fortalece. Notemos algo muy importante en todas estas cosas. La pureza de la iglesia no detiene su crecimiento, lo impulsa. Algunos piensan que mantener una iglesia sana y saludable es contraproducente. No estamos aquí por los números, no estamos aquí por el éxito personal de un pastor, un predicador, un plantador. Estamos aquí para que Cristo brille, para que Cristo sea visto, para que Cristo sea presentado ante los hombres. Como bien señala Matthew Henry en su comentario, cuando Dios limpia a su iglesia de la hipocresía, los creyentes sinceros se aferran con más fuerza unos a otros y al Evangelio. Esto es exactamente lo que vemos aquí, en este pasaje de la Escritura que nos describe la vida de la iglesia apostólica. Estaban unánimes. Unánimes, esa palabra es muy grande. Esa palabra implica muchas cosas. Esa palabra es muy profunda. Una sola alma. Había unidad, pero una unidad nacida de la verdad, no de la apariencia. La Escritura confirma este principio. Vamos a escuchar lo que la Escritura nos dice respecto de esta unidad auténtica. Gálatas capítulo 5, versículo 9. Un poco de levadura leuda toda la masa. Un poco de levadura leuda toda la masa. Es algo que tiene que enseñarnos mucho. Y es algo que debe animarnos a actuar, así las apariencias, así las circunstancias nos insinúen que no estamos haciendo el trabajo. Dios no está interesado en multitudes superficiales, sino en un pueblo santo. Las iglesias grandes, poderosas, multitudinarias no son una buena señal en sí misma. No necesariamente. No quiero decir que las mega iglesias no puedan ser saludables y sanas. Las hay, pero son escasas. Lo que quiero indicarles es que el éxito aparente en los números y en las multitudes no necesariamente indican una buena salud. Algunos, en el caso de la iglesia de los apóstoles, temían acercarse por el temor reverente, pero el pueblo los tenía en alta estima y los que creían aumentaban más y más. Aquí hay otra vez la enseñanza profundamente reformada y que ya hemos mencionado anteriormente. El crecimiento de la iglesia no depende de estrategias humanas, sino del poder soberano de Dios obrando por medio de su palabra. Los milagros que hacían los apóstoles no eran un espectáculo,
eran señales que apuntaban a una realidad mayor, apuntaban a Cristo mismo. Era Cristo obrando en medio de su pueblo. Aún el caso de la sombra de Pedro no debe malinterpretarse. Como diría Juan Calvino, no había poder en la sombra en sí misma, sino que Dios en su condescendencia confirmaba la fe del pueblo mediante señales visibles. El poder siempre fue de Dios, no del instrumento. El poder siempre es de Dios, no del instrumento. Tengan muy en cuenta esas palabras. Esto nos lleva a una verdad central. El mismo poder que sanaba cuerpos es el único poder que puede sanar almas. Cuando ponemos atención a las Escrituras, encontramos esta enseñanza con cierta frecuencia que nos debe decir algo. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Cristo sigue obrando hoy, no principalmente por milagros visibles, sino por la predicación fiel del Evangelio que rescata pecadores del dominio del pecado y de Satanás. Los transforma, restaura, capacita y usa para su gloria. Que Dios multiplique en gran manera a los colombianos nacidos de nuevo, hechos nuevas criaturas. Amén. Hechos capítulo 5, versículos 17 al 25. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: Id, y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entretanto, vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso diciendo: Por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardas afuera de pie ante las puertas. Mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes, dudaban en qué vendría a parar aquello. Pero viniendo uno, les dio esta noticia: He aquí, los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Pudieron ustedes ver claramente la historia de cuando los apóstoles fueron encarcelados, pero un ángel los pone en libertad. Los apóstoles son perseguidos, pero Dios los sostiene. Ese es el mensaje de Hechos 5, 17 al 25. Cuando el Evangelio avanza, la oposición no tarda en levantarse. Los saduceos, llenos de celos, encarcelan a los apóstoles. Repito, no es un conflicto meramente humano, es espiritual. Quiero ser reiterativo en eso. Quiero ser muy insistente. No es un conflicto meramente humano. Es una guerra espiritual. Como dice Pablo,
No tenemos lucha contra sangre y carne. Escuchémoslo de las Sagradas Escrituras. Efesios capítulo 6, versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pero aquí vemos otra gran verdad. No hay cárcel que pueda detener la obra de Dios. No hay cárcel que pueda detener la obra de Dios. No hay circunstancia alguna que pueda detener la obra de Dios. El Señor envía un ángel, abre las puertas y les da una orden clara. ¿Cuál es esa orden? Veámosla de las mismas Escrituras, bajo la inspiración del Espíritu Santo. Hechos capítulo 5, versículo 20. Id, y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Notemos claramente que el Señor no los libera para que se escondan. No los libera para que descansen, para que se repongan del impacto emocional. Los libera para que prediquen, para que continúen predicando el Evangelio con denuedo. Esto es profundamente desafiante. Por lo menos debería serlo para nosotros los cristianos y para nuestras iglesias. Muchas veces queremos la ayuda de Dios, pero para nuestra comodidad, para nuestro confort, para nuestra liberación de problemas en los que nosotros nos metemos. Aquí vemos que Dios obra para su gloria y para el avance de su reino, para el avance de su misión, porque el corazón de Dios es absolutamente misionero. Matthew Henry lo expresa con toda claridad cuando escribe: las liberaciones que Dios concede no son para nuestro confort, sino para que le sirvamos mejor. Y eso concuerda con toda la enseñanza bíblica. Escuchemos. Filipenses capítulo 1, versículo 21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Los apóstoles obedecen sin demora. Al amanecer ya están enseñando en el templo. Una vez fueron liberados, no esperaron que amaneciera y ya estaban, madrugaron a seguir en su tarea. ¡Qué ejemplo tan poderoso! No predican a escondidas, ni con timidez. No seleccionan solo a los mejores oyentes. Predican a todos, porque entienden algo fundamental. ¿Qué es lo que entienden en verdad? Cada alma es preciosa para Cristo. Cada persona que Dios pone en nuestro ministerio, en nuestras vidas como ministros del Evangelio, es preciosa para Cristo. Como diría Juan Calvino, el Evangelio debe ser anunciado sin distinción, porque Dios llama a su pueblo de entre toda clase de personas. Por eso es tan importante oír a Santiago cuando dice que no hagamos acepción de personas. Una advertencia seria. El texto también nos deja ver la dureza del corazón humano. En el texto, los líderes religiosos, primero, ven el poder de Dios. Segundo, no pueden negarlo. Y tercero, no obstante todas estas cosas, en lugar de arrepentirse, se endurecen más. ¡Qué tragedia! Como dice el comentario de Matthew Henry, hay quienes se angustian por el avance del Evangelio, pero aún así
continúan resistiéndolo. Hay personas que están convencidas que sirven a la extensión del reino, pero en verdad lo resisten. Sus errores, sus equivocaciones, su falta de preparación, la vergüenza del mal manejo de las escrituras, la tergiversación del mensaje, los lleva a caminos de perdición y con ellos a muchas otras personas. Pero el discernimiento de la gente, ovejas sin pastor, es muy pobre y no sé por qué no distinguen entre el evangelio y otra cosa distinta, falsa, inventada por los hombres, no genuinamente inspirada por el Espíritu Santo. Esto es exactamente lo que enseña el Evangelio de San Juan. Escuchémoslo. Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Este versículo es sumamente claro, es sumamente diáfano. Aquí no hay nada que yo no pueda comprender. El mensaje, lo que Dios quiere que sepamos, está aquí absolutamente entendible. La luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas. Hoy en día eso es una verdad. ¿Qué le pido o qué debemos pedirle a los seres humanos en este país tan religioso que dice ser creyente en Dios y en Jesucristo? ¿Qué tenemos que decirle? Revise su fe, examínela, qué es lo que cree, cuánto soporte bíblico, cuánta coherencia, cuánta hermenéutica sana y recta hay en su interpretación de la Biblia, en la interpretación de lo que les enseñan. Los pastores, los ministros, cualquiera sea, desde el más humilde hasta el más destacado en este país, debe detenerse un tiempo y revisar si su mensaje es verdaderamente el Evangelio o no. Porque en esto está la salvación, no solo personal, sino de muchas otras personas. Y lo que necesitamos en Colombia es que nos multipliquemos. Nos multipliquemos y nos multipliquemos. La multiplicación de verdaderos creyentes es la única solución a los problemas que tiene Colombia. No porque nos volvamos una mayoría para intervenir en política, para codiciar el poder, para tratar de aspirar a manejo y dominio. No. Para que nuestro ejemplo, nuestra luz, ilumine todo el país y para que la sal muy abundante en Colombia sea un freno a toda corrupción. Corrupción moral, corrupción administrativa, corrupción matrimonial, corrupción familiar, corrupción a todo nivel y en todas partes y en todas circunstancias, porque la corrupción nos invadió y nos sumergió y pareciera que lo estamos haciendo cada día más normal, más cultural, más aceptable. Pensemos bien en esto. Meditemos en la palabra de Dios y urjamos a muchos colombianos a ponerle cuidado a Dios. Amados hermanos, este pasaje que estamos analizando en Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, este pasaje, les decía, nos lleva a varias cosas muy concretas. Primero, a buscar una vida de santidad real, no aparente. Dios honra una iglesia pura, sin afecto fingido, sin amor fingido. Segundo, a confiar en el poder de Dios, no en métodos humanos. El crecimiento verdadero lo da el Señor. Tercero,
a valorar la predicación del Evangelio como el medio principal de gracia. El Evangelio es palabra de vida. Cuarto, a no temer la oposición, ni la dificultad, ni el obstáculo. Ninguna cárcel, ninguna presión, ninguna dificultad pueden detener la obra de Dios. Las puertas del infierno no prevalecerán contra el empuje de la iglesia. Quinto, esto nos desafía a vivir con propósito. Dios nos sostiene no solo para consolarnos, sino para usarnos. Y ahora, finalmente, concluyamos nuestro estudio de la palabra de Dios hoy día de la siguiente manera. Ahora un resumen para ayudarnos a nosotros mismos a retener algo de las enseñanzas expresadas aquí hoy. En Hechos capítulo 5 vemos que el poder que acompaña al Evangelio no es humano, sino divino. Dios purifica a su iglesia quitando la hipocresía, y esto no la debilita, sino que la fortalece. Una iglesia santa, unida en la verdad, es el instrumento que el Señor usa para traer crecimiento verdadero. Los milagros de los apóstoles no eran un fin en sí mismos, sino señales que apuntaban a Cristo. Solo el poder de Dios puede sanar el corazón del pecador y traer salvación. Por eso, el crecimiento de la iglesia no depende de estrategias humanas, sino de la obra soberana del Señor por medio de su palabra. Al mismo tiempo, el avance del Evangelio provoca oposición. Los apóstoles son encarcelados, pero Dios los libra, no para su comodidad, sino para que sigan predicando. Nada puede detener la obra de Dios, y su pueblo está llamado a anunciar con valentía las palabras de esta vida. Este pasaje también nos advierte: hay quienes ven la obra de Dios, pero endurecen su corazón. Por eso, hoy el llamado es claro: vivir en santidad, confiar en el poder del Evangelio, perseverar en medio de la oposición y anunciar a Cristo con fidelidad. Porque al final, Cristo sigue edificando su iglesia y su palabra sigue siendo poder de Dios para salvación. Ahora, la conclusión y como una aplicación pastoral para nosotros. El mensaje es claro: Cristo sigue edificando su iglesia. Su palabra sigue siendo poderosa. Su espíritu sigue obrando. Y todo aquel que acude a Él con fe sincera será verdaderamente sanado. Como dice la Escritura: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo 32. Que el Señor nos conceda ser parte de esa iglesia fiel, valiente, humilde y llena de su poder. Amén. Estudiemos la Biblia. Con la dirección de Leonel y Bélgica Ortiz. Este es un programa para profundizar en las verdades de Dios. Estudiemos la Biblia, con un enfoque de la Iglesia Reformada en Colombia. Este es su programa, Estudiemos la Biblia. Invita la Misión Nacional Colombiana y la Iglesia Betania de la Reforma Labranza de Dios.